Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hablaros de un juego que al momento de filmar este vídeo no se ha publicado todavía, que es este juego que veis ahí, se llama Resistid, y es un juego que nos va a poner en el papel de los maquis, la resistencia que hubo contra el régimen franquista una vez finalizada la guerra civil. Pero lo primero que yo me gustaría aclarar antes de meterlos en el juego es quiénes eran los maquis, qué era lo que este movimiento supuso, este movimiento, esta guerrilla supuso. Bueno, pues los maquis, cuando acaba la guerra civil española, del 36 al 39 duró, en el 39, cuando acaba la guerra civil española, muchos de los combatientes de la república huyeron a Francia o a otras partes, al norte de África también, para evitar las represalias de los vencedores del bando franquista. Y algunos de ellos, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, se unieron a la resistencia francesa una vez que los alemanes conquistaron Francia. Según avanzó la guerra, algunos de estos miembros de la resistencia francesa, que en Francia se llamaban los maquis, que eso proviene de una flor italiana, creo recordar el nombre, pero bueno, no viene al caso, pasaron a España para luchar contra el régimen franquista. De hecho, pensaban que, de alguna manera, si los aliados ganaban la Segunda Guerra Mundial, pues un movimiento lógico sería también derrocar a Franco, que era un régimen fascista en España, una vez acabado con los alemanes y los italianos. Pues parecía, de hecho, ese era un poco lo que estos maquis, digamos, la esperanza que tenían estos maquis, es que los aliados, pues, expulsaran o derrocaran al régimen de Franco. Y luchaban por eso. Pero no solo hubo maquis que cruzaron los Pirineos hacia el sur una vez desde Francia, gente que literalmente cuando acabó la guerra se echó al monte, se fue al monte, se refugió en cuevas para evitar las represalias del franquismo, y luego comenzaron su lucha contra el régimen franquista. Y durante bastantes años, pero muchos, porque creo que los últimos maquis dejan de actuar en el año 52, es decir, prácticamente 13 años después de finalizar la guerra civil, pues opusieron su resistencia. Y un grupo especialmente notorio, mandado por un comandante que se llamaba Roberto, luchó en Andalucía, en la Sierra de Almijara. La Sierra de Almijara está a caballo entre Málaga y Granada, prácticamente parte está en Málaga y parte está en Granada. Y ahí tuvo su zona de actuación este grupo de maquis, que no pasaron a Francia, sino que se mantuvieron allí. Y como digo, con este comandante que es bastante conocido, digamos, es uno de los comandantes legendarios de los maquis, este Roberto. En esta serie hay un pueblo, Frigiliana, y de ese pueblo de Frigiliana, un pueblo de apenas 2000 habitantes, más de 20 hombres se echaron al monte y engrosaron las filas de estos maquis. Y desde allí lucharon contra el régimen franquista. Tuvieron que enfrentarse a la Guardia Civil, que les persiguió, y bueno. Y esto es un poco lo que el juego nos va a representar. Quería hacer esta pequeña introducción para ver, porque muchas veces los maquis pues los identificamos con... No tenemos muy claro qué es lo que significa. Incluso alguna serie de ciencia ficción, Star Trek, ha utilizado los maquis como un grupo de resistencia contra otra raza que invadía su planeta. Es decir, el nombre maquis ya es sinónimo de resistencia contra un poder dictatorial. Pero su origen está en Francia y en España, con los maquis que vamos a ver aquí en este juego. Bueno, como digo, es un juego que no se ha publicado todavía, que lo va a publicar Salt Pepper Games, y es un juego cuyos autores son, lo voy a leer porque son 3 autores ingleses, y son Trevor Benjamin, Roger Tankersley y David Thompson, que son algunos de los autores de algunos juegos que conocéis, por ejemplo, la Undaunted, la Casa Pavlov, que recordar también. Es decir, son autores que ya tienen publicados juegos wargames más o menos reconocidos, más o menos complicados. No son ninguno de estos son wargames complejos. Y aquí hacen una incursión de nuevo en un tema bélico, pero como vais a ver, con un planteamiento, una mecánica pues de un juego de cartas, porque realmente es un juego de cartas. No hay tablero, no hay fichas, pero consigue de una manera bastante hábil consigue un puzzle. Yo creo que lo más fácil es que le echemos un vistazo siempre. Vamos a ver primero los componentes, los diferentes tipos de cartas, y luego un ejemplo de partida, y luego hablamos un poquito más.
Bueno, pues estas que tenemos aquí son las cartas de misiones, que son las que vamos a tener que, digamos, cumplir los objetivos que vamos a tener con nuestros maquis. ¿Qué es lo que vemos en estas cartas de misiones? Pues lo que vemos es que tienen aquí dos números. El primer número, el de arriba, este que es una especie de carta, es el número de cartas de enemigos que van a estar puestos vigilando o a los que nos vamos a tener que enfrentar en esa misión en concreto. Luego veréis cuando haga el despliegue cómo se hace. Esto nos indica pues que van a ser 4 enemigos. El número que está aquí abajo es su valor de defensa, ese que viene en una especie de escudo, que es el valor que vamos a tener que... los puntos que necesitamos para, digamos, completar esa misión. Luego aquí nos indica cuál es el efecto que tiene la misión una vez completada. Y ahí tenemos de dos tipos. La misión completada, que tenemos esta calavera, que nos va a indicar que el efecto tiene lugar cuando se completa la misión, o bien estos escudos, que tiene esta de aquí o esta de aquí, que es el efecto en defensa, que eso va a afectar a cuando intentemos destruir o eliminar o completar esta misión. Y finalmente el número que tenemos aquí, con los laureles, son los puntos de victoria que nos va a otorgar el completar esa misión. Otra cosa que hay que destacar es que las misiones las hay en 3 eras. De la primera era, lo que llaman la invasión de España, una segunda era, que es la era de la disidencia, y finalmente la tercera era, que es la caza de los maquis. Siempre van a salir primero las de era 1, luego las de era 2 y luego las de era 3. Digamos, progresivamente van a aumentar un poquito la dificultad según vayamos completando cartas de cada una de la era. Lo veréis luego cuando explico un poco cómo es el funcionamiento del juego. Vamos a ver las cartas de enemigos. Bueno, pues aquí tenemos las cartas de enemigos. He puesto algunas, hay más diferentes. Y bueno, lo que vamos a ver aquí es el nombre, el tipo de enemigo que es, con el efecto que va a tener que abajo, que hay dos efectos. Un efecto en defensa que se aplica directamente, o un efecto si no hemos conseguido derrotarlo. Y para derrotarlo tendremos que aplicar ese número de puntos de daño que viene arriba a la izquierda en el escudito. La dificultad para derrotar a ese enemigo. Esto, como van a salir al azar, dependiendo en cada misión, vamos a poner unos cuantos de ellos. Eso va a hacer que la resolución de las misiones sea diferente cada vez que juguemos. Y va a suponer pues un reto, un pequeño puzzle a resolver con nuestras cartas de maquis, que son las que os voy a enseñar ahora. Y estas de aquí son las cartas de maquis. Como vemos, cada uno de ellos pues tiene su nombre: Consuelo, Ramona, Ricardo, Roberto, Paquita, bueno, los diferentes nombres, y tienen como dos posibles posiciones. El lado oculto, que sería el lado este que viene el dibujo en rojo, y el lado revelado, el lado, digamos, expuesto, que es el que viene el dibujo en azul. Y cada uno de ellos va a tener unas características propias, dependiendo de qué lado usemos, porque vamos a poder usarlos o vamos a tener que usar uno de los otros lados. Tendremos que decidir si vamos a utilizar el lado oculto o el lado revelado. Vamos a tener una fuerza, que es ese valor que viene en la explosión, esa especie de explosión que tenemos ahí, y que en algunos de ellos, en muchos de ellos, cambia de oculto a revelado, y eso sería uno de los factores que tendremos que tener en cuenta. Y luego, la habilidad o el efecto que tiene lugar cuando están en uno u otro lado, que además pueden tener en diferentes fases: fase de planificación o en fase de ataque, que van a ser, digamos, diferentes momentos de la partida. Y estas serían las cartas de maquis. Pero aparte de estas cartas de maquis, vamos a tener otra carta de maquis que no nos va a servir de nada. De hecho, nos va a incordiar, nos va a dificultar un poquito más, que es la carta del espía. Los espías se van a introducir en nuestro mazo de maquis y no van a hacer nada. Entonces, claro, va a ser una carta menos de la que vamos a disponer. Nos van a estar, digamos, disminuyendo nuestras posibilidades. Y tenemos que tener cuidado porque pueden ir aumentando los números de espías, puede ir aumentando. Y esto nos va a ir progresivamente dificultando la resolución de las misiones. Bueno, pues solo queda un tipo más de cartas ya más sencillitas. Y estas son las últimas cartas que tiene el juego, las cartas de civiles, que van a ser civiles, van a ser bajas civiles, que pueden ocurrir durante las misiones. Se van a sacar del mazo de manera oculta y no vamos a saber cuántos hay. Puede haber 2, 3 civiles, ninguno, 1. Bueno, hay diferentes números. Cuantas más bajas civiles, peor para nosotros, porque hay un número máximo de bajas civiles que podemos admitir, que es 5. Si llegamos a 5 bajas civiles, perderemos la partida.
Bueno, pues voy a hacer el despliegue del juego. Aquí tenemos los diferentes mazos, el mazo de enemigos, el mazo de civiles, es el mazo de misiones, y este son los dos mazos de los maquis, que los he dividido en dos iguales, y a este le llamaremos el mazo oculto y a este el mazo de reclutamiento. Normalmente vamos a sacar cartas de aquí del mazo oculto. En este mazo oculto, además de hay 12 cartas de maquis en cada uno de los dos mazos, pero en ese vamos a añadirle 3 cartas de espías, que meteré ahora ahí y barajaré. Bueno, ya están metidos aquí los 3 espías y ya podemos comenzar. ¿Cómo comenzaremos? Pues lo primero que haremos será sacar 3 misiones. Sacando 3 misiones y las colocamos aquí. 3 misiones. Al colocar las misiones nos va a indicar cuántos números de enemigos hay en cada misión. Tenemos aquí 3, 2 y 4. Así que robaremos del mazo de enemigos y los pondremos encima de ellas. Vamos poniendo 1, 2 y 3. Aquí solo 2. Y en el último 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora los pongo. Así estarían colocadas. Como veis, los enemigos se colocan ocultos. ¿Esto qué significa? Que no vamos a saber, hasta que no decidamos qué misión vamos a resolver, no vamos a saber a qué enemigos y qué fuerzas y qué habilidades son las que tienen. ¿Qué es lo que haremos ahora? Pues robar nuestra mano. La mano inicial son 5 maquis. Robaremos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y veremos qué es lo que tenemos. A ver, los veríamos. Bueno, hemos tenido suerte porque no hay ningún espía, pero aquí podría haber un espía que sería una carta menos que tendríamos para usar. O sea, ahora tendría que mirar qué habilidades tienen y qué cosas tienen, que lo voy a realizar ahora con un poquito de tiempo, y ahora os digo cómo se irían resolviendo las cosas. Tendremos que decidir ahora atacar una de las misiones, realizar una de las misiones. En principio, pues esta parece la más sencilla, pero no sabemos nunca realmente cuál puede serlo. Así que voy a ver qué habilidades tienen. Y seguimos un poco por la partida. Recordad de todas formas que esto no es un tutorial, pero sí para que hagáis una idea de cómo funciona el juego, que yo creo que eso lo vais a hacer. Bueno, he colocado aquí la mano. Estas son las 5 cartas que yo tendría en la mano. La pongo aquí para que lo podáis ver. Tenemos a Manuela, Domingo, Carlos, Celia y Nicolás. Cada uno con sus diferentes habilidades, tanto ocultos como revelados. Voy a colocar aquí las cartas que vaya a usar como reveladas y en este lado izquierdo las que vaya a usar como ocultas. ¿Cuál es la diferencia? Pues normalmente las reveladas suelen tener algo más de fuerza, son más potentes en cuanto a fuerza. Las habilidades son diferentes. Pero las cartas que pongo revelado, las cartas las voy a, digamos, se van a descartar aquí, al lado del mazo de reclutamiento. Es decir, van a salir del mazo oculto, son un poco, digamos, la célula, sería un poco lo que representa la célula de maquis, o las diferentes células de maquis. Las que vayan pasando aquí, digamos, ya no vamos a poder usarlas en turnos sucesivos. Entonces hay que tener cuidado porque, claro, las que utilices como revelado son, digamos, maquis que estás perdiendo su utilización. Entonces, bueno, pues jugaríamos, pues por ejemplo, vamos a ver, jugaríamos a Manuela en oculto, a Domingo también en oculto y a Carlos en oculto, ¿vale? Y podemos jugar en revelado, pues podemos jugar a Nicolás y a Celia. Entonces ahora veríamos que tenemos que jugar las 5 cartas, las tenemos que jugar, eso es obligatorio, y ahora tendremos que ir resolviendo un poco por las habilidades. Así que vamos a empezar por las habilidades ocultas. Bueno, en realidad no se empieza por las habilidades ocultas, sino se empieza por las habilidades que se juegan en la fase de planeamiento. La fase de planeamiento son las que veis aquí, que tiene este simbolito de una especie de mapita. Entonces vamos a ir por cada uno de ellos y viendo qué habilidades son qué cosas son las que vamos a realizar. Entonces empezamos por aquí, Manuela. Vemos que en la fase de planificación, la voy a poner aquí para que lo veáis. En la fase de planificación nos dice que roba una carta del mazo oculto. Es decir, robaría una carta de aquí. Robo una carta y un espía. Pues no me sirve de demasiado. Una cosa que hay que tener en cuenta es que si en algún momento robara las 5 cartas que robo del mazo oculto son espías, también perdería la partida. Un espía, pues en principio no me sirve de nada. Lo voy a dejar aquí. Es una carta que no me ha servido de nada. La habilidad no me ha servido de nada. Vamos a ir en planificación. Domingo. Domingo nos dice: dale la vuelta a 1 o 2 enemigos que estén boca abajo en una misión disponible y descarta uno de ellos. Nos va a permitir descartar uno de ellos. Bueno, pues vamos a elegir entonces, por ejemplo, esta misión de aquí. Le vamos a dar la vuelta a estos 2 enemigos. Tenemos un guardia y un ingeniero.
Y vamos a descartar el guardia, por ejemplo. Descartamos el guardia, ponemos aquí en el descarte. Y ya hemos jugado la habilidad de Domingo. Y ahora jugaríamos Carlos. Carlos no tiene ninguna habilidad, simplemente nos va a dar 2 de fuerza. Seguimos viendo aquí, esta es una habilidad que se utiliza en la fase de ataque, luego no la usamos todavía. Y la de Celia la podemos utilizar tanto en la fase de ataque como en la fase de planificación. Y nos dice, a ver si lo veis ahí, dice, descarta un espía de tu mano en el descarte de las cartas ocultas y toma una carta del mazo oculto. Así que esta carta de espía que decíamos que la teníamos en la mano, la descarto al mazo oculto y robo una carta del mazo oculto. Pues otro espía. Bueno, mala suerte. Lo dejo aquí, esto sería mi mano. Y ahora sumaríamos, una vez hecho esto, decidiríamos dónde atacamos. Evidentemente vamos a atacar aquí, le daríamos la vuelta a este otro enemigo. Y vemos que tiene una habilidad, este de aquí es el espía experto, tiene una habilidad que pone no derrotado. De manera que esa habilidad solo se aplicará si no conseguimos derrotarlo. Y el ingeniero tiene defensa, una habilidad que se va a aplicar en defensa. Esa sí va a tener lugar ahora. Y dice, aumenta el valor de defensa en +1 de todos los enemigos menos el ingeniero de la misión. De manera que el otro enemigo que queda es el espía experto. Veis que tiene ahí 3 de fuerza. Pues se va a quedar en 4 de fuerza por la habilidad del ingeniero. 4 de fuerza. ¿Cuánta fuerza tenemos nosotros? Pues tenemos 1 de Manuela, 1 de Domingo 2 y 2 de Carlos 4. Otros 4 de Nicolás 8 y 0 de Celia. Es decir, tenemos 8 puntos en total. Y necesitamos 3 puntos para derrotar la misión, más 3 puntos para el espía experto, 3 más 1, 4 puntos para el espía experto y 2 para el ingeniero. Pero el ingeniero, claro, ya su habilidad se ha aplicado, con lo cual realmente ya no es un enemigo que necesitemos derrotar. Así que vamos a aplicar 3 puntos para el espía experto, derrotamos al espía experto, que sería el descarte, 3 más 1, 4, y nos quedarían 4, y con otros 4 serían suficientes para los 3 puntos que tiene la misión, completar la misión. De manera que habríamos completado la misión con éxito. La misión completada aquí nos va a indicar también qué es lo que ocurre. Dice, robo una carta menos del mazo oculto durante la fase de recuperación de esta ronda. Acabaríamos esta misión, pasaría a misiones completadas, la pondríamos ahí. Y estas cartas, las que hemos jugado reveladas, se irían al descarte del mazo de reclutamiento. Y las que hemos jugado en oculto volverían aquí al mazo, al descarte del mazo oculto. Y robaríamos cartas. De nuevo robaríamos una mano de 5, pero hemos visto que nos dice que robemos una menos. Robaríamos 1, 2, 3 y 4. Y jugaremos la siguiente ronda. Este ya se descartaría también porque ya no tiene misión. Y jugaremos la siguiente ronda. Y esta es la forma en la que se va a ir desarrollando el juego. Como veis es bastante sencillo. Es una especie de pequeño puzzle que tenemos que ir montando y ir aclarando. Pero bueno, ahora hablamos un poquito más de ello. Bueno, ya habéis visto que el juego en realidad es un juego relativamente sencillo. Lo que hay que tener claro es las habilidades de los diferentes maquis en sus dos lados, el oculto y el revelado. Y tener cuidado porque va a haber cartas que te van a meter espías, va a haber momentos que van a entrar espías en el mazo y eso te va a dificultar el poder actuar. Cuando sale una mano con 2, 3 espías, pues tienes muy pocas opciones y el juego lo vas a perder. Se puede perder de varias maneras. Se puede perder si robas una mano con 5 espías, si hay 5 civiles muertos en el cementerio, porque algunos eventos y algunos enemigos van a hacer que entren civiles, van a suponer bajas civiles, entren en el cementerio, robemos cartas y se va a aumentar. Y también si fallamos 2 misiones. Si 2 misiones las intentamos y no somos capaces de completarlas, también vamos a perder. Y la forma de ganar va a ser, bueno, pues cuando vayamos completando misiones, en algún momento vamos a decir, bueno, hasta aquí hemos estado resistiéndonos y lo dejamos. Entonces se va a comparar en una tabla y pues os voy a poner una tabla de puntuación y dependiendo de la cantidad de puntos que hayas conseguido, pues obtendrás un nivel de victoria. Bueno, este es un juego solitario, de manera que al final luchas contra ti mismo y contra el sistema, pero sobre todo a superar las puntuaciones que hayas obtenido. Yo creo que es un juego que es interesante, a mí me resulta interesante, es un puzzle, siempre lo llamo un poco de puzzle, ¿no? Porque tienes que encajar las piezas, ver qué haces con qué haces, reaccionar cuando te salen los enemigos y de repente te desbaratan un poco tu plan. Esto de que no hay plan que resista el contacto con el enemigo, aquí también es cierto.
Y a veces no es sencillo. Es decir, el ejemplo que os he hecho ha sido más o menos sencillo, pero según van avanzando las diferentes eras, porque hay las cartas, hay en el mazo de misiones se forma con 9 cartas, 3 de cada era, y claro, las de la primera era son más sencillas, las de la segunda un poco más complicadas y la tercera bastante más complicadas. Entonces se va, digamos, un poco complicando. Además, normalmente según avanzas la partida el mazo se te va llenando de espías, se te va dificultando, tienes que ver qué carta, jugar algunas cartas para pasar cartas de reclutamiento al mazo oculto, es decir, reclutar nuevos maquis. Y de una manera muy abstracta, yo creo que consigue representar esta lucha de los maquis de la resistencia antifranquista contra el régimen dictatorial de Franco en los comienzos. Bueno, yo creo que es un juego interesante, es un juego divertido y bueno, veremos a ver, yo creo que se va a publicar dentro de poco y probablemente será por crowdfunding y tendremos que estar atentos. Bueno, espero que os haya resultado este pequeño vídeo interesante, que el juego también y como siempre muchas gracias por verme y hasta la próxima.